todos, mi nombre es Juan Felipe Villamanrique, soy estudiante de primer semestre de Medicina en la Universidad CES y bueno, vamos a tratar el tema de la membrana basal. Antes de entrar a definir los conceptos y las características de la membrana basal como tal, vamos a definir primero qué es un tejido y en qué tejido se encuentra esta membrana basal. Comencemos. Entonces, un tejido o los tejidos son cúmulos o grupos de células organizadas para llevar a cabo una o más funciones específicas. Entre sus funciones pueden estar la de revestir superficies, la de conectar tejidos, pueden tener funciones de defensa, ejecutar movimientos de contracción y comunicar el medio interno con el medio ambiente. Cada función ya depende del tipo de tejido. Pues en el cuerpo tenemos tejido epitelial, tejido conectivo, tejido nervioso y tejido muscular. Cuando se reúnen forman los diferentes órganos. Entonces, como vamos a hablar de la membrana basal, nos vamos a concentrar en lo que es el tejido conectivo. En general, el tejido conectivo o tejido conjuntivo consta de células y una matriz extracelular. Un amplio espacio extracelular con una gran matriz extracelular que, a diferencia del tejido epitelial, eh, que no tiene mucha matriz, este sí tiene bastante matriz extracelular. El tejido epitelial, acuérdense que eh, el tejido epitelial no tiene casi matriz extracelular, miren que las células están muy pegadas, mientras que el tejido conjuntivo tiene amplia matriz extracelular. Entonces, en el tejido conjuntivo tenemos células, amplio espacio extracelular con abundante matriz extracelular, y entre las funciones del tejido conjuntivo tenemos la de ayudar a unir o conectar diferentes tejidos, permitir el flujo de sustancias hacia las células y dar soporte y resistencia a los diferentes órganos. Entonces, definamos bien el concepto de matriz extracelular. En esta matriz extracelular lo que hay son proteínas fibrilares, hay sustancia fundamental y hay agua. Estas proteínas fibrilares pueden ser proteínas de colágeno o fibras elásticas, fibras de colágeno o fibras elásticas. Puede ser la sustancia fundamental que está compuesta por glucosaminoglicanos, que su principal exponente es el ácido hialurónico, proteoglicanos, que sus principales exponentes son el perlacan, agrecan y versican, y glicoproteínas, que generalmente aquí las encontramos en la membrana basal de adhesión, como son la entactina, fibronectina y la minina. Y obviamente agua. Entonces, la sustancia fundamental se define como los componentes de la matriz extracelular que llenan los espacios entre las fibras. Generalmente no son visibles al microscopio de luz porque no se tiñen con la hematoxilina eosina. Entonces, sus funciones son hidratar tejidos y dar resistencia a fuerzas de presión, y permite la difusión del oxígeno y nutrientes desde los capilares sanguíneos a las células del tejido. Entonces, tenemos que entender y tenemos que dimensionar que fibras, entre proteínas fibrilares, ya sean proteínas elásticas, en este caso proteínas de colágeno, fibras de colágeno, tenemos un espacio, ese espacio no está vacío, en ese espacio hay glucosaminoglicanos, que su principal exponente es el ácido hialurónico, y también tenemos proteoglicanos. Los proteoglicanos, los principales son el perlacan, el agrecan y el versican. Tanto los glucosaminoglicanos como los proteoglicanos tienen carga negativa, por lo que atraen iones de sodio, y por ósmosis los iones de sodio traen agua, por lo que estos glucosaminoglicanos y estos proteoglicanos que conforman la sustancia fundamental eh, hidratan los tejidos. Entonces tenemos que entender que entre fibra y fibra, en este caso entre ambas fibras de colágeno, tenemos una sustancia que se llama sustancia fundamental. Entonces, como les dije, perlacán, agrecan y versican son los principales proteoglicanos, y ahorita vamos a tratar un poco el tema de las glicoproteínas, como las glicoproteínas de adhesión, que son las laminina, fibronectina y entactina. Miremoslas acá, que tenemos el epitelio, ya vamos a explicar bien qué es la membrana basal, y aquí actuarían las proteínas, las glicoproteínas de adhesión, que tenemos la entactina, la laminina, la fibronectina, que dan soporte a la membrana. Entonces,
Continuando con lo que es la matriz extracelular, ya dijimos que tenía sustancia fundamental, que ya la definimos, ahora definamos las proteínas fibrilares. Estas proteínas fibrilares pueden ser de colágeno o fibras elásticas. Entonces, la proteína de colágeno o las fibras de colágeno están formadas por una glicoproteína que está formada por 3 cadenas de aminoácidos que se unen en espiral. Cada cadena de aminoácidos se denomina cadena alfa. Por tanto, cada proteína de colágeno tiene 3 cadenas alfa. Como vemos acá, tenemos 3 cadenas alfa de aminoácidos, ¿cierto? Y una proteína de colágeno es la unión de las 3 cadenas alfa. Para formar una fibra de colágeno se tienen que unir bastantes proteínas de tropocolágeno o de colágeno, ¿cierto? Tropocolágeno y colágeno sería en este caso lo mismo para formar la fibra, ¿cierto? Para formar una fibra tienen que unirse varias proteínas. Empecemos con el origen del colágeno, que empieza en el fibroblasto, con 3 cadenas de preprocolágeno que cuando se unen ya se llaman procolágeno y este proceso se va a dar en el retículo endoplasmático rugoso. Entonces tenemos la cadena de procolágeno y se llama así porque tiene propéptidos a ambos lados en ambos extremos de su cadena, van a polimerizar y al final van a entrar en ruta de exocitosis, como vemos que están saliendo por vesículas y van a pasar por aparato de Golgi para finalmente llegar al exterior de la célula. Y allí sus propéptidos que están a los extremos se eliminan, se quitan del colágeno y pues ya termina con un nombre de colágeno o tropocolágeno y no procolágeno o preprocolágeno. Entonces tenemos varios tipos de colágeno, siendo el tipo 1 el más resistente y el tipo 3 el menos resistente. El tipo 1 hace parte de tendones, el 2 puede hacer parte de cartílagos y el 3 puede hacer parte de las fibras reticulares de la médula ósea. Tenemos el tipo 1, 2 y 3 como se los mencioné. Aquí también tenemos tipo 4 que no forma fibras de colágeno como estos tres, perdón, que forman fibras de colágeno, unas más débil que otras, pero pues forman fibras. El tipo 4 no forma fibras, lo que hace es polimerizar y formar una especie de tapete que va a ser parte de la membrana basal para dar soporte al epitelio, ¿cierto? Ya próximamente vamos a ver bien y lo vamos a entender de una mejor manera. Entonces, para polimerizar y para poder formar el tapete, colágeno tipo 4 se unen por el extremo carboxilo, formando ya luego tetrámeros. Entonces se dimerizan, ¿cierto? Y ya luego forman tetrámeros. Aquí vemos que se unen por los extremos carboxilos, este es el extremo amino, se unen por los extremos carboxilo y ya luego aquí se unen para formar tetrámeros. También tenemos colágeno tipo 7, que este sí se une por el extremo amino y está generalmente en las fibras reticulares o está en la zona reticular de la membrana basal, que ya vamos a ver qué es. Y las fibras elásticas, que también hacen parte de estas proteínas fibrilares de la matriz extracelular del tejido conjuntivo, están formadas principalmente por la proteína elastina o tropoelastina y está rodeada por una proteína que le da estabilidad que se llama fibrilina. Aquí vemos las proteínas elastina con la fibrilina, que precisamente son todas en conjunto que le dan la propiedad elástica pues a esta fibra elástica. También vale aclarar que en el tejido conjuntivo tenemos células, hay fijas y también hay células transitorias. Sin embargo, ese no va a ser el tema que vamos a tratar, pero es válido mencionarlo para que interioricemos los conceptos. Tenemos los fibroblastos que forman el colágeno, adipocitos que almacenan grasas, mastocitos que hacen parte de reacciones alérgicas y bueno, pues haciendo parte de las células fijas. Y las transitorias pueden ser los leucocitos que migrarían a la matriz extracelular cuando sean necesarios, ¿cierto? Estos son células, los leucocitos son células del sistema inmune. Y bueno, era válido explicarlo para ir interiorizando todos los conceptos. Entonces aquí tenemos las diferentes células con su diferente origen y su diferente función. Y ya empezaremos con el tema de membrana basal, ya con todos los conceptos claros y más interiorizados. Entonces empecemos. Tenemos que decir que la membrana basal es una estructura especializada
ubicada cerca de la región basal de las células epiteliales y el estroma del tejido conjuntivo subyacente, ¿cierto? Entonces tenemos que la membrana basal se ubica justo debajo del epitelio, ¿cierto? De las células epiteliales y se encuentra encima del tejido conjuntivo, ¿cierto? La membrana basal o lámina basal es el sitio de adhesión estructural para las células epiteliales, como acabé de decir, y del tejido conjuntivo subyacente. Está formado por tres láminas: lámina lúcida, densa y lámina reticular, que a cada una de las láminas pertenecen ciertas glicoproteínas y ciertas fibras que previamente explicamos. Esta membrana basal determina la polaridad de la célula, ya que al decir que tenemos una sola basal podemos decir también que existe una zona apical en el epitelio, ¿cierto? Promueve la supervivencia celular, funciona como filtro selectivo y sirve como vía de migración celular. Entonces, la lámina lúcida es la lámina más proximal al epitelio y está conformada principalmente por glicoproteínas extracelulares de adhesión, como la laminina y la entactina, y también por integrinas. La lámina densa está debajo de la lámina lúcida y encima de la lámina reticular, y está compuesta principalmente por colágeno tipo 4 y también por el proteoglicano perlacan. Y también tiene fibronectina. Ya vamos a ver un esquema para entender bien estos conceptos. Y la lámina reticular une la lámina densa a el tejido conjuntivo profundo o subyacente. Tiene cuerpos densos de colágeno tipo 4 y tiene colágeno tipo 7. También puede tener fibras elásticas que se profundizan de una zona más cercana al epitelio a una zona más profunda que ya quedaría en el tejido conjuntivo. Y puede tener también colágeno tipo 1 y 3 amarrando la membrana basal hacia las partes profundas del tejido conjuntivo. Entonces aquí vemos las lamininas que se polimerizan y forman también como el colágeno tipo 4, que miren lo que está acá, que forman como una especie de tapete. Tenemos el perlacan, que es un proteoglicano, y tenemos la entactina, que son glicoproteínas de adhesión junto con la laminina. Aquí tenemos un esquema de pronto que se puede comprender mejor, en donde vemos la capa lúcida, densa y reticular. En la capa lúcida están las integrinas, que son las proteínas transmembranales de la zona basal de la célula, que se une a la entactina, a la laminina, y la laminina se une a la entactina. Ya en la lámina densa tenemos los colágeno tipo 4 con el proteoglicano perlacan y con la fibronectina, y aquí uniéndose tenemos el colágeno tipo 7, los cuerpos densos de colágeno tipo 4, y aquí no está dibujado, pero tenemos que entender que pueden ir colágenos tipo 3, que van a amarrar esta membrana basal al tejido conjuntivo que se encuentra más profundo. Y bueno, aquí tenemos bien otra imagen: el epitelio, las integrinas, lamininas, colágeno tipo 4, 7. Aquí tenemos el colágeno tipo 3 que les mencionaba, que nos va a amarrar esta membrana basal al tejido conjuntivo. También tenemos las fibras elásticas que se van a profundizar. Y bueno, esto sería el concepto de membrana basal. Entonces vale recordar y vale hacer énfasis que tenemos 4 tipos de tejidos: epitelial, conjuntivo, muscular y nervioso. En este caso el tejido conjuntivo tiene la función más que todo de dar sostén y de conectar un tejido con otro, ¿cierto? Y profundizando ya en la membrana basal, hay que interiorizar que eso no es como una zona más densa y ya, no. En la membrana basal se encuentran todas estas glicoproteínas, todas estas proteínas fibrilares, como es el colágeno y como son las fibras elásticas, ¿cierto? Que forman parte precisamente de esta zona basal, que conectan la zona basal de los epitelios con el tejido conjuntivo. Entonces, bueno, agradecimientos principalmente al doctor Jairo, y bueno, espero que les haya servido esta explicación y nos veremos en un próximo video. Muchas gracias.